안녕하세요. Espero que hayáis estado bien porque nos ponemos las pilas. En este vídeo te presento una nueva serie en la que resolveremos todo el examen de Topic y te daré consejos para poder aprobar el examen. Sin más, empezamos con la información del examen básico y los cambios que han habido. Si quieres certificar tu nivel de coreano, el mejor examen es el Topic. Este nombre es una abreviación de las siglas Test of Proficiency in Korean. Según tu nivel, tienes dos opciones. El primer examen se llama Topic 1, con números romanos, que consta de los niveles Topic 1 y 2 y viene a ser el nivel básico, mientras que el examen Topic 2, también con números romanos, consta de los niveles Topic 3, 4, 5 y 6. El 3 y el 4 son nivel intermedio y el 5 y 6 nivel avanzado. La cosa va así, cuanto más puntos consigas en el examen, recibirás un nivel más alto. Vamos a centrarnos en el Topic 1 básico, que es el que vamos a completar en esta serie. Este examen tiene 70 preguntas en total, pero está dividido en comprensión auditiva, que son 30 preguntas, y comprensión lectora, que son otras 40 preguntas. En este examen de nivel básico no hay parte de escritura ni parte oral, tan solo nos examinaremos de la audición y lectura. El día del examen va a ir así. Tras sentarnos en nuestra mesa asignada, nos identificarán y entregarán el librito con el examen y el folio para marcar nuestras respuestas. Los exámenes empiezan con la audición, que dura unos 40 minutos, y resolveremos sus 30 preguntas. La puntuación máxima que podemos obtener en esta parte será de 100 puntos. Aquí oiremos 2 veces cada pregunta y tendremos que marcar ágilmente, pues como digo, solo oiremos el audio 2 veces. Así que la parte de audición es bastante fluida. Después realizaremos la parte de comprensión lectora, que dura 1 hora, 60 minutos, y resolveremos las 40 preguntas. En total son otros 100 puntos. Así que todo el examen básico consta de 70 preguntas y 200 puntos. Entonces, si alcanzas los 80 puntos, te darán el nivel Topic 1, que es el nivel más bajo del básico. Y si alcanzas los 140 puntos, te darán el nivel Topic 2, que también es básico, pero no tanto. Tenéis un margen de error de 60 puntos. El examen intermedio avanzado Topic 2 también va por puntuación y en ello se puede alcanzar los niveles Topic 3, 4, 5 y 6. Pero a eso ya llegaremos más adelante cuando hagamos exámenes de este nivel. Por ahora os dejo la puntuación a alcanzar para superar esos niveles. Para tener el Topic 3 necesitaréis alcanzar 120 puntos, para el cuarto 150, para el nivel 5 que ya es avanzado 190 y para el nivel 6 230, que es el máximo nivel de coreano. En total son 300 puntos, tenéis un margen de error de 70 puntos. Os adelanto que aunque el orden del examen es primero de comprensión auditiva y luego comprensión lectora, nosotros para practicar comenzaremos con la comprensión lectora y así nos familiarizaremos con el vocabulario y el tipo de preguntas. Al final haremos todo el examen, pero creo que te resultará mucho mejor empezar con la lectura. El nivel de las preguntas aumentará de dificultad a medida que avancemos, así que es perfecto para ver la mejora poco a poco. Esta serie de vídeos va a servir para que os familiaricéis con el examen y pongáis a prueba vuestro nivel. Si estáis estudiando coreano, esta es una muy buena manera de forzaros a estudiar vocabulario y gramática para superar esa barrera que os impide avanzar. Además, subiré material adicional en el Patreon del canal para que puedas estudiar y practicar sobre cada lección. En el siguiente vídeo comenzaremos a resolver preguntas del examen. Como he dicho, empezaremos por la parte de comprensión lectora. Cada vídeo trataremos preguntas con mismos enunciados, así que la duración de los vídeos variará bastante. Leeremos bien lo que nos piden, trataremos el vocabulario y la gramática y te daré consejos para aprobar el examen. Bueno, pues eso es todo por hoy. No olvides darle al me gusta del vídeo y compartirlo con tus amigos. Espero que te animes a este nuevo desafío. Te espero en el próximo vídeo. ¡Goodbye!